En esta nueva sección vamos a hablar sobre el Machine Learning en iOS. Para entender un poco el Machine Learning, pues aquí le traigo la gráfica tomada de ResearchGate.net, donde especifica un poco dónde se encuentra Machine Learning, no importando la tecnología, ya sea para mobile, web o backend. El tema con Machine Learning es que se encuentra en el segundo peldaño de esta escala. Si vemos, en el centro tenemos a Deep Learning. En palabras mayores o menores, esto significa mucha matemática. Machine Learning no significa no tener matemática, pero ya es basado en la matemática de Deep Learning, es que Machine Learning crea aquellos modelos, porque los algoritmos ya los procesamos. Entonces Machine Learning se encuentra en ese intermedio de un producto que puede ser sustentable. La inteligencia artificial son programas que nosotros utilizamos como por ejemplo el ChatGPT, entre otros más. Cuando llegamos a la inteligencia artificial ya es algo concreto, pero Machine Learning está en el medio sustancial porque hay que crear modelos, hay que entrenarlos y basado en la experiencia de uso de esos datos podemos hacer esos modelos que la inteligencia artificial va a emplear. Entonces en el tema de Machine Learning la matemática sigue siendo fundamental, pero no tan enfocada como puede ser Deep Learning. En Machine Learning vamos a hacer uso de algoritmos que nos va a permitir mejorar nuestro modelo y dar un paso más para poder crear un producto de inteligencia artificial. Machine Learning también puede ser un subproducto dentro de una aplicación. Si bien Machine Learning puede escalar hasta tener parte de inteligencia artificial, Machine Learning puede ser un partner dentro de nuestras aplicaciones. Eso quiere decir que puedo tener una aplicación mobile y esa aplicación tiene un feature o una característica adicional. Por ejemplo, la aplicación que nosotros tenemos en nuestro dispositivo mobile toma fotos y eso va a un carrusel de fotos. Una característica que puede tener esa aplicación sería, en el caso de cómo tomar las fotos, cómo enfocarlas, cómo saber los objetos que se encuentran detrás de la persona que quiero tomar la foto y ir adaptando las imágenes de acuerdo a un aprendizaje. Pero es un subproducto de tomar la foto. Tampoco llega a ser un producto completo como inteligencia artificial, porque si no generaría las imágenes por nosotros de acuerdo a información que le está entrando. Entonces Machine Learning está en el medio de todo este largo aprendizaje de crear un producto sustentable por sí solo con la data de entrada, que puede ser inteligencia artificial, pero tampoco es algo que tengamos que matarnos a nivel matemático creando redes neuronales para poder tener sistemas de aprendizaje y algoritmos más complejos y crear modelos. Machine Learning está en el medio, es un punto muy sencillo para poder comprender, específicamente en la parte de mobile. En resumen, pues Machine Learning es un proceso de aprendizaje aplicado a una cantidad considerable de datos que genera un modelo. Los algoritmos que estamos hablando pues son funciones matemáticas que sí son complejas porque pueden ser fáciles para algunos pero no para todos. Los algoritmos, pues aquí menciono algunos, tenemos lo de regresión, agrupación, decisión, redes neuronales y el aprendizaje profundo. Un punto adicional es que los algoritmos permiten detectar patrones de comportamiento. Esto pues es basado en los datos suministrados. Cada algoritmo detecta cosas diferentes para nuestro producto. En el caso del modelo, pues es el resultado de aplicar un algoritmo de Machine Learning a un conjunto considerable de datos. Podemos usar modelos ya entrenados o de un tercero, o podemos crear y entrenar nuestros propios modelos, y eso lo veremos en el próximo video. En el caso de la secuencia, aquí pues les traigo una imagen tomada de Wikipedia, donde vemos que el aprendizaje automático se encarga de dotar a la computadora de un conjunto de datos. Ya el caso aquí sería que tenemos data, pero basada en un ejemplo, algo que ya pasó, se lo suministramos a un algoritmo de aprendizaje automático, este empieza a crear modelos dependiendo si son para clasificar, optimizar, entre otros, y da una respuesta. Si se fijan arriba tenemos un nuevo caso. Siempre hay que entrenar y validar el modelo que estemos creando. Si bien el ejemplo pasa por el algoritmo y ese ejemplo debería, entre comillas, debe ser suficiente, nos hemos dado cuenta en la práctica que no es así. Necesitamos cotejar nuestra información con nuevos datos o nuevas variables. En este caso el ejemplo de datos fue el inicio, pero van a existir nuevos casos que nos permitan refinar más el modelo matemático que a nosotros nos va a servir para Machine Learning. En este caso, pues Apple proporciona una herramienta para crear y probar los modelos y podemos usar modelos ya entrenados, como les comentaba, de un tercero, o podemos crear nuestros propios modelos. Esto va a ser muy útil para poder comparar cómo alguien ha utilizado modelos existentes y cómo nosotros podemos generar modelos basados en ellos. Pero en general, siempre vamos a estar utilizando en la parte de iOS esta herramienta que se llama Create Machine Learning. También tenemos otra herramienta que se llama Core ML. Es una herramienta que convierte modelos provenientes de TensorFlow, PyTorch, entre otros. Si bien nosotros podemos crear modelos con las herramientas que le mostraba anterior, caso de Create Machine Learning, Core ML lo que va a hacer es un traductor de modelos de Machine Learning ya creados pero con otras herramientas. TensorFlow, PyTorch son unas de las herramientas que se utilizan en el Machine Learning para crear modelos, pero tienen otro tipo de extensión, tienen otro tipo de configuración de los datos, y lo que vamos a hacer allí es tomar esos modelos creados con
con herramientas terceras y luego pasar esos modelos a nuestra herramienta de Core ML, que lo que va a hacer es traducirla, dándonos así un resultado de un modelo de Machine Learning que puede entender el Machine Learning de Apple. Para todo esto que estamos hablando existe un core de Machine Learning. Obviamente este va a ser el framework para Machine Learning por la parte de Apple, no importando el producto, si bien sea iOS, Apple Watch, iPad, OS X, entre otros, y este es el core que nosotros siempre vamos a utilizar por aquellos métodos a emplear en Machine Learning. Este core siempre está evolucionando de acuerdo a cada sistema operativo en su actualización. Siempre tendremos mejoras del core de Machine Learning. Técnicamente, ¿qué podemos lograr con Machine Learning en la parte de mobile? Ya sea para iPhone, tablets, Apple Watch, entre otros, serían 4. Uno va a estar destinado a la visión, al sound, al speech y el natural language. En el caso de la visión propiamente, este va a ser el análisis de imágenes y video. En el caso de sound, que es el sonido, va a ser el análisis del tipo de audio. Esto va a analizar si existe, por ejemplo, si alguien golpea la mesa, detectar si fue un golpe de mesa, un golpe de puerta, entre otros. O por ejemplo, si alguien está aplaudiendo en un concierto, ese ruido o ese sonido yo lo puedo detectar y saber que no es un ruido genérico, sino es un ruido de aplauso, entre otros sonidos que pueden existir en el ambiente que nos rodea. En el caso del speech es el análisis al hablar y el lenguaje empleado. Eso significa que si yo estoy hablando en español con ciertas características, con cierto tono de voz. El speech va a analizar eso, no el sonido que esté de fondo en todo el speech. Va a analizar el lenguaje, la entonación, pero también el idioma. Como les comentaba, pues ahorita estamos hablando en español, pero cuando exista la misma connotación en inglés, él también debería saber cuál es el lenguaje utilizado porque las connotaciones pueden ser diferentes. Natural language. Esto prácticamente es el análisis si el texto tiene un sentido coherente y clasifica también las palabras. ¿Dónde se procesa todo esto de Machine Learning? Actualmente el core del sistema operativo aprovecha lo que es el hardware de los dispositivos de Apple y minimiza el uso de la memoria, así como el consumo de la batería. También vale acotar que se realiza también este procesamiento en el dispositivo por temas de privacidad, donde se evita compartir o gestionar data en servidores externos. Finalmente, pues los chips exclusivos de procesamiento de Machine Learning, Apple los provee en cada dispositivo que está lanzando. Si bien los dispositivos antiguos no tenían estos chips, cada versionamiento del hardware va incrementando la potencia del chip. Entonces ya no un solo procesador central se va a encargar de procesar todo, procesar el software, procesar tareas cotidianas, procesar cómo está evolucionando la pantalla, procesar la optimización de la batería. El procesador central se encarga de ciertas tareas y existen diferentes tipos de procesadores que se encargan de otras. Por ejemplo, como lo vemos acá, el Machine Learning Controller, que a su par es un chip integrado aparte del principal, que se va a encargar precisamente de esto, de solo procesar Machine Learning. El procesamiento de Machine Learning no es sencillo, no es una cantidad solo de código, estamos hablando de modelos que necesitan analizar de forma continua y hay que delegar ese trabajo no al chip general, sino a un chip aparte. Con esto ganamos performance, distribuimos la carga de trabajo en el hardware y se encarga de procesar todo correspondiente a Machine Learning y únicamente a Machine Learning. Para concluir, los dispositivos de Apple van a brindar toda la suite de herramientas necesarias para que el procesamiento de Machine Learning se lleve a cabo. No vas a necesitar de un tercero de software o de herramienta para procesar los Machine Learning. Todo va a estar en tu disposición, en tu alcance dentro del ecosistema de Apple.